Regresó con Napoleón y le dijo, pues me hizo daño el mole poblano, no pude con el camote. Los hechos ocurridos el 5 de mayo de 1862 son los que nos convocan hoy a la mesa de debate en compañía del espíritu del general Zaragoza para hablar de historia. Les doy la bienvenida a todos los amables cenicientos que nos sintonizan. Espero que todos estén bien y les agradezco mucho que ya estén aquí de nuevo en su podcast favorito. Le doy la bienvenida a Sandy. ¿Qué tal, Sandy? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Yo, mira, muy bien, con poquito calor, pero con ánimo, es lo importante. Exacto, qué bueno, qué bueno. ¿Qué dice todo por allá, por Veracruz? Pues bien, fíjate que bien, te digo, hace mucho calor, pero pues soportando, tengo que soportar porque todavía no empiezan los calores fuertes, entonces tengo que aguantar ahorita para ir acostumbrándome conforme vaya subiendo, pero bien, todo bien en general. Pues ahorita va a subir más el calor cuando te cuente que los franceses entraron por Veracruz en este nuevo capítulo del que vamos a hablar. Ok, espero, tengo aportaciones que hacer, déjate venir. Excelente, excelente. Oigan, pues antes de comenzar, también hacer mención un poquito de la documentación. Estuvimos trabajando sobre documentos del mismo INAH, sobre el trabajo del profesor José Manuel Villalpando y de nuestro querido amigo Paco Ignacio Taibo II, que la verdad es que en esta parte qué bien cuenta la historia. También quisiera mencionar dos canales de YouTube que me sirvieron mucho para hacer este nuevo episodio. La historia con Jibén y Ojo por Eje, que narran muy bien la parte militar de cómo fue la batalla. Me agradó mucho y pues saludos a esos canales. Muchísimas gracias a todos por estar aquí una semana más. Pues nada más dejar en claro que sí nos documentamos, que no nos inventamos nada, que todo está basado y documentado en hechos que se han investigado antes. Entonces pues nada, sigan con nosotros, aprendan el chismecito y vamos a darle. Vamos a darle porque este es un tema polémico. Muchas veces se dice que la batalla de Puebla pues no tiene ningún caso conmemorarla, ya que un año después regresaron los franceses y nos partieron la Moder. Pero vaya que estudiándola ya un poquito más a fondo sobre sus antecedentes, quiénes eran, quiénes vinieron y cómo se dieron los hechos en la batalla, hay muchos momentos que son dignos de recordar y hay muchos momentos y frases que son dignas de sentirnos orgullosos. Entonces vámonos rapidísimo hacia el año de 1861, un poquito de antecedentes. Tenemos a Juárez en la presidencia, tu querido amigo don Benito, sufriendo los estragos de la guerra de reforma, sufriendo las consecuencias de aferrarse a el Partido Liberal y a que los conservadores no tomaran el poder. Después de esta guerra cruenta de 3 años, pues resulta que no tenemos lana, que el país está en quiebra y que Juárez decide decirles a los acreedores, oigan, pues no les voy a pagar de momento, suspende 2 años el pago de la deuda externa. Y pues esto no le gustó para nada a Inglaterra, no le gustó para nada a España y no le gustó a Francia, pero Francia como que era más encajosa y venía con otros propósitos, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Qué opinas de esto? Sí, así es, o sea, Juárez, bueno, tenía al país, como dices, en la pobreza, en una crisis económica debido a la guerra de reforma, y se le ocurre decir, pues, ¿saben qué? Tipo los que llegan a cobrar de Coppel, como que cierro la puerta y no estoy aquí. Exacto. Entonces, él lo que hace es decir, ¿saben qué? Pues no voy a pagarles, muchachos. ¿Y qué pasa? Que España pues logran llegar a un acuerdo, ¿no? ¿Qué pasa? Sí. Que Inglaterra y Francia dicen, no, a ver,
a mí me vas a pagar y lo siento mucho, y mandan tropas, ¿no? Y al final con Inglaterra logra llegar a un acuerdo, pero Francia, como dices, o sea, no solo era el interés de págame, no era el interés de acabamos de perder lo que fue Luisiana, entonces como que sí queremos seguir teniendo presencia en América y esta es nuestra mejor oportunidad, así que este es el pretexto perfecto que tengo para volver a América y pues de ahí me voy a agarrar, ¿no? Entonces... Exacto. Para enero de 1862 ya los tenemos a los tres aquí en Veracruz, desembarcan y mucho se habla, ¿no?, de las capacidades diplomáticas del presidente Juárez, que pues sí, sí las tenía, pero aquí hay un personaje importante que mencionar, que es Manuel Doblado, que es el verdaderamente encargado de hacer toda la negociación. A ver, aguántenos tantito, si les vamos a pagar, pues dame chance, tus intereses están muy altos. Y Manuel Doblado se las deja ir doblada y logra ir ahí un poquito, ganar tiempo. Pero los franceses dicen... su apellido. Exactamente, pero los franceses dicen no, a mí me pagas ahorita y se queda, ¿no? Como tú ya bien decías, tanto España como Inglaterra se retiran mediante los tratados de la Soledad, pero Francia se queda y avanza hacia el interior del país, ¿no? Por lo que don Benito empieza a decir, a ver, a chinga, estos cabrones sí se van a meter aquí con todo. Y empieza a preparar la defensa, porque si algo tenía Juárez es que si era abusado y si era adelantado, le gustaba ir un poquito, un paso adelante de sus enemigos, y empieza a preparar la defensa. Y de las primeras cosas que empieza a hacer es que empieza a armar un ejército, porque realmente no hay un ejército. Queda ahí un poquito de las tropas del ejército liberal, pero están bastante diezmadas, y lo que tienen que empezar a hacer es levantar impuestos, empezar a cobrar dinerito a la gente, y empiezan a hacer leva. Muchas veces esta parte los muy juaristas no la quieren reconocer, pero sí levantaron leva, sí obligaron un poquito al pueblo a unirse al ejército liberal para defender de la invasión francesa. Y pues bueno, es que realmente, perdón, sí. Es que realmente no les quedaba de otra, porque como dices, pues no. O sea, no era como que hubiera un ejército como para decir, ¿saben qué? Vengan, vamos, apóyenos. Pues no, o sea, los tres que quedaban, pues no eran suficientes. Entonces sí, pues ¿sabes qué, mi hijo chulo? Te toca, porque pues tú eres bien patriota y vamos a defenderlo, ¿no? Entonces no, como que no les quedaba de otra, ¿no? O sea, sí, que es una parte que luego romantizan mucho, ¿no? Donde, la gente se unió. No, sí fue no un se unió, poquito... las obligaron. A la de web.com, ¿no? Entonces, sí. Pues bueno, pero finalmente se conforma un ejército que está más o menos formado por 2,000 hombres que restaban de lo que fue la Guerra de Reforma, y otros 2,000, 3,000 hombres que eran entre voluntarios y obligados. Luego también tenemos un acierto de Juárez, que para 1862, para abril de ese año, nombra a el general Ignacio Zaragoza, el líder de las fuerzas del Ejército de Oriente, ¿no? Y Zaragoza es un personaje bastante interesante. Resulta que en el imaginario y en la memoria popular, pues solamente lo recordamos por la batalla de Puebla, pero los invito un poquito que vayamos a saber quién es y quién fue el general Ignacio Zaragoza. Resulta que nace en lo que hoy es el territorio de Texas, en Goliad, en 1829. Él va a ser de alguna manera de esa parte del territorio que perdió México en la guerra del 47. Su papá es de oficio militar, lo que lo va a motivar a después también unirse al ejército, pero lo que lo va a llevar también a moverse con su familia por zonas como San Luis Potosí, como Matamoros, donde pasará mucha parte de su infancia, de su adolescencia. Van a vivir a Zacatecas, van a vivir a Monterrey, y después tratarán por ahí de regresar a Texas, pero cuando regresan a esa parte donde él había nacido, ya Texas era parte de Estados Unidos, ¿no? Entonces pues ya se tienen que regresar definitivamente hacia la zona de Monterrey.
Va a tener una participación ahí un poquito muy breve y muy modesta en lo que fue la invasión del 47. Intenta entrar varias veces al ejército, pero como era miope, no lo logra, porque pues sí, está muy disminuido en esa capacidad. Después, en el 54, se une a la revolución de Ayutla, en esta revolución que se alza para derrocar a Santa Anna. Y ahí es en donde empieza a tener ya, finalmente es aceptado por el ejército mexicano y empieza a ser relevante en las batallas, empieza a darse a conocer, hasta que finalmente va escalando en la jerarquía castrense y logra volverse coronel después de la batalla de Saltillo. Aquí ya tenemos a un general, perdón, a un comandante bastante respetado, la gente lo quiere mucho, él es muy querido por la gente, ¿no? Y perdón por la alarma que está sonando allá afuera, me está distrayendo un poquito, pero pues no puedo hacer nada, saludos al vecino. Y que no se lleven su carro, o sea, esperemos que no se estén llevando su carro. No, que se lo lleven para que deje de sonar. O sea, ya, por favor, que nos deje de molestar. Bueno, aquí hay un dato importante. No, ibas a comentar algo, dale. Sí, fíjate que a mí me pareció bien curioso eso de que él hubiera entrado, o intentado entrar al ejército, más bien dicho, y que lo rechazara, ¿no? Sí. Porque pues cuando uno piensa como visto desde ahora, en retrospectiva dices, fue un tipo importantísimo, como militar, y lo habían rechazado, o sea. Así es. Y sí tuvo su participación pequeña en la guerra contra Estados Unidos, como dices, y todo, pero pues al final de cuentas, o sea, no fue aceptado precisamente, como dices, por su problema con la visión, pero, o sea, qué error tan grande estaba cometiendo el ejército, porque pues. Pero es que la vida de Zaragoza es un poquito trágica. Conforme vayamos avanzando en la historia y cuando la finalicemos, veremos como que le tocó bailar con la más fea varias veces y él siempre se mantuvo al pie del cañón. Pero no les adelanto nada, al final haré una breve reflexión sobre esto que estoy comentando. De momento me parece curioso mencionar que su padre fallece en 1851 y fallece de fiebre tifoidea. Esto es importante mencionarlo y recordarlo también más tarde para hacer una pequeña bromita a costas del general Ignacio Zaragoza. Para 1857 resulta que se casa en Monterrey con Rafaela Padilla, quien será su esposa poco tiempo, porque Rafaela Padilla va a morir en enero de 1862, y es que te digo que la historia de Zaragoza es trágica, Tragedia tras tragedia. Pero otro dato así bien curioso es que cuando se casa, entre comillas, con ella en Monterrey, él no está presente. Es su hermano el que está en la boda junto con Rafaela Padilla, porque él ya estaba atendiendo temas de la defensa acá en San Luis Potosí, y pues no puede estar en su boda. Imagínense, Juárez le dijo, oye hijo, tienes que ponerte la camiseta y tienes que ponértela bien y ni a tu boda puedes ir. ¿Cuál vil? Oiga, es que ya pagué la iglesia y todo. Hijo, ¿me vale? Hijo, te digo, ¿ves? ¿Por qué no quiero a Juárez? ¿Cuál vil departamento de recursos humanos del día de hoy? Así se le aplicaron al general Ignacio Zaragoza. Así es. Pero bueno, finalmente se casa, entre comillas, con Rafaela Padilla, y para ese mismo año de 1857, pues se desata la Guerra de Reforma. Él ahí tiene una capacidad militar importantísima, ya destaca mucho en todas las batallas de la Guerra de Reforma, hasta llegar a su conclusión de la misma en 1860, derrotando a mi amigo Miramón acá en Calpulalpan, le ponen en su Moder, y finalmente pues don Benito gana la Guerra de Reforma. Tras la Guerra de Reforma en el 61 es nombrado ministro de guerra, o sea, él ya es el bueno del ejército. Y para este 1862 tiene 33 años, se acaba de quedar viudo y tiene una hija de 2 años. Ese es el general Ignacio Zaragoza en este momento de la historia. ¿Cómo ves?
que esperemos que esa hija sí haya estado el presente y no hayan salido con la misma batucada de que pues tienes que estar acá porque mira, el ejército te necesite, pues el hermano haya entrado al quite, ¿no? Esperemos que esa sí sea su hija y que no haya sucedido algo similar, porque estaría bastante feo. No lo podremos saber, igual y tienes razón, y el karma le cayó a Rafaela y por eso se la llevaron primero, ¿no? Oye, no, que falta de respeto a los próceres. Disculpe usted también, don ¿cómo? ¿Ay, qué es don Benito Juárez? El benemérito. El benemérito, también es benemérito Zaragoza. Disculpe usted, don Benemérito. Perdón, a usted sí lo quiero más, don Sara. Sí, la verdad es que cae Juárez bien. No. Cae bien. Juárez no. Ahora, por el otro lado, ¿a quién tenemos? Tenemos a los franceses. ¿Y quién demonios son los franceses? Pues vienen en nombre de Napoleón III, que manda a nuestro buen amigo Charles Ferdinand de Lorenzés, conde de Lorenzés, algo así. Que era un militar francés, pues bastante reconocido, fue veterano de la guerra de Crimea contra los rusos, y como en ese tiempo los franceses le ganaron a los rusos en Crimea, pues Lorenzés se sentía parido por Dios. Viene acompañado de un ejército bastante experimentado, son alrededor de 5,000, 6,000 hombres, por ahí varían mucho los números. Pero estas tropas, la verdad es que sí son tropas de élite, han tenido experiencia en África, específicamente en Argelia, y han tenido experiencia contra los Habsburgo en Italia en 1859, a los que también derrotaron. Entonces, pues por eso se sentían muy salsa, muy Canelo Álvarez, yo puedo contra todos, y venían como que muy confiaditos. Lorenzés venía tan confiado que le dice que empieza a subestimarnos, ¿no? Y dice, somos una raza superior. Ajá. Y le pide que manden mensajes a Napoleón diciéndole, yo con 5,000 hombres soy dueño de México en el momento en el que ponga un pie. Y bueno, pues ya veremos que las cosas no le salieron tan bien, ¿no? Híjole, manos le faltaron, mira. Exactamente. Por lo menos en ese año del 62, ¿no? Sí, bueno, vamos ahorita aquí en el 62. Exactamente. Lo acompañan los traidores a la patria, lo acompaña Leonardo Márquez, lo acompaña también Miramón y Nepomuceno Almonte, los conservadores que se han puesto al servicio del ejército francés y que apoyan la intervención. Aparte de ser un ejército mucho más experimentado que el mexicano, también eran un ejército mucho mejor alimentado. Por ahí leí que viajaban y llegaron a México con un montonal de vino, que llegaron con raciones diarias de carne alrededor de 300 gramos para cada soldado y llegaron con raciones de arroz. Mientras que del otro lado los mexicanos comíamos tortillita, frijoles y chile y pues parecía que éramos flaquitos y pues que nos iban a reventar muy rápido. Otra de las ventajas que tenían los franceses era su fusil Minuet, que te podía hacer puntería a 750 metros, mientras que los mexicanos contábamos con arcabuces, contábamos con algunas carabinas y con viejos rifles Baker que alcanzaban a hacer puntería, si es que servían, a 150 metros. Entonces ya vemos que sí estamos en desventaja contra el ejército francés. Sí es cierto esta parte de que el mejor ejército del mundo de ese entonces nos la venía a hacer de tos. Pues sí, Sandy, ¿cómo ves entonces esta superioridad francesa? Pues mira, o sea, hay que decir algo. Aunque no nos guste, Lorenzés venía, pues sí, bastante crecidito, bastante sintiéndose el Juan Camaney de los ejércitos. Exacto. Porque acababa de ganar la guerra de Crimea, que fue súper importante para los franceses. Sí. Y aparte, o sea, la batalla de Solferino, que igual, o sea, es la que decías contra los Habsburgo, ¿no? Entonces, o sea, y no habían sido batallas así como que, ya, tres balazos y listo, ¿no? O sea, había sido algo fuerte y había significado un triunfo, pues, bastante significativo. Entonces, ¿qué pasa? Que Napoleón
pues dice, bueno, voy a mandar a mi mejor hombre a que se lleve. Hay quien dice que no habían mandado como que a los mejores, sino nada más como que al general con unos segundones, ¿no? Pero si piensas que Napoleón III pensaba como que poner así el diamante de su corona con retomando estos territorios, pues es dudoso que hubiera mandado así nada más a los de la banca, ¿no? Sí, exacto, ¿no? ¿Y qué pasa? Que obviamente ellos venían en actitud de como los de la América, que entran así como bien divas a la cancha, nada más creyendo que van a ganar nada más por pisar, y mira. Entonces, ¿qué pasa? Que este señor Lorenzés le escribe a Napoleón, ¿sabes qué? Somos tan superiores a los mexicanos en organización, en disciplina, en raza, en moral y refinamiento de sensibilidades, que le ruego su majestad imperial Napoleón III, a partir de este momento y al mando de nuestros 6,000 valientes soldados, yo soy dueño de México. O sea, ya sintiéndose aquí dueño y señor de todas sus tierras, pero mira, que llega a Puebla, ¿qué se encontró? Puro camotito. Puro camote, es correcto. Manos le faltaron para... Exacto. Naranjas. Solo diré eso, para no decir grosería. Exactamente. Y pues ya tú bien lo resumes. O sea, sí había detrás un por qué se vinieran sintiendo tan fregones. Es así como llegamos a marzo de 1862, donde ocurre un evento importante, porque resulta que en la población de Chalchicomula estaba ahí Zaragoza con sus hombres y de repente les explota un polvorín que causa la baja de entre 1,000 y 1,500 hombres del ejército mexicano. Entonces, a mí se me hace como increíble, ¿no? O sea, que de repente volaron todos y solitos nos hicimos daño, pero pues bueno. Es que no hay peor enemigo que otro mexicano, o sea. Sí, increíble que eso haya ocurrido. Volvemos a la línea de tiempo y para el 19 de abril del 62 hay un primer encuentro en las cumbres de Acultzingo, donde unos dicen que es derrota mexicana, otros dicen que Zaragoza le midió el agua al caldo para ver qué tan salsas de verdad eran los franceses. Pero resulta que los mexicanos ahí perdemos. Se da un primer enfrentamiento y nos tenemos que replegar hacia la ciudad de Puebla, donde ya Zaragoza coloca su cuartel, donde Puebla no lo recibe tan bien. A ver, los poblanos eran también muy conservadores. Tan es así que se da otra de las frases importantes y célebres de Zaragoza, donde estando en Puebla dice: me dan ganas de voltear los cañones y apuntarlos hacia Puebla, por el recibimiento que recibió, que no fue como nada amigable. Había varias facciones que lo querían fuera de ahí. Para el 3 de mayo, para el 2 y el 3 de mayo, los franceses ya están en Amozoc, muy cerquita de Puebla. Ya saben que para el día 5 se van a dar con todo. Para el día 3 tenemos a 4,000, entre 4,000 y 5,000 hombres por cada bando. La verdad es que ahí en número no hay tantas diferencias como las que ya marcamos en cuanto a la calidad del ejército, a la calidad de las armas, a la calidad de la alimentación. Zaragoza está metido en la iglesia de los remedios, desde ahí está diciendo: tú te vas para allá, tú te vas para acá. Y lo que hace es mandar el día 4 de mayo a Miguel Negrete, que era un militar conservador que en esta intervención francesa decide pasarse del lado liberal y se pone a las órdenes de Juárez. Pues para que la aprendas, ¿no, Sandy? Para que veas que también los conservadores se pueden ir del lado de Juárez. Y él se va a poner... y él se va y se mete al fuerte de Loreto. Y ya para la madrugada del 4 al 5 hay otro momento importantísimo ahí con Zaragoza aventándose un pitch épico a todo el ejército. Y Zaragoza le dice a su ejército:
a ver, señores, ellos son los mejores soldados del mundo, pero nosotros somos los primeros hijos de México. Y se va avanzando por toda la formación mexicana, repitiéndoles eso, repitiéndoles eso. Ha de haber sido bastante épico estar escuchando, oye, nos vamos a enfrentar al mejor ejército del mundo. No sé si sirvió para desmoralizar o alzarles el ánimo a los mexicanos, pero se avienta este buen speech. Al centro tenemos al militar Felipe Berriozábal en el fuerte de Guadalupe, y en el ala derecha tenemos a un joven Porfirio Díaz que empieza a tener glorias militares y que ya las había tenido también desde la Guerra de Reforma. A ver, vamos a ubicarnos un poquito en el mapa. Si ubicamos Puebla en el mapa y miramos hacia la derecha, tenemos a Amozoc. Si lo miramos un poquito a la derecha, al noroeste, tenemos el fuerte de Loreto, abajito está Guadalupe y abajito el camino que va de Puebla desde el convento del Carmen hasta Amozoc. Esa es la zona geográfica. Y resulta que en la invasión del 47 los americanos le entraron, no se fueron sobre los fuertes, los rodearon y entraron por ese caminito que va hacia Amozoc, porque ahí no hay defensas. Puebla por ahí es muy militarmente tomable, que es algo de lo que se le cuestiona mucho a Lorenzés, porque atacó los fuertes. Pero no me adelanto aquí, ¿no? Ya estamos todos listos, estamos todos en posiciones y van a empezar los catorrazos. Por el lado del ejército mexicano también están algunos batallones del Estado de México, algunos de San Luis Potosí, los carabineros de Pachuca, están fuerzas de Querétaro. Y un dato curioso a mencionar aquí es que se trajeron la artillería de Veracruz. Y ya me imagino lo difícil que ha de haber sido estar agarrando los cañones y arrastrarlos por las cumbres de Maltrata y llevarlos hasta la ciudad de Puebla. Debió haber sido algo bastante difícil de hacer. Complicadísimo. Sí, no, sí, o sea, si hoy en día pasar las cumbres de Maltrata en el automóvil es difícil, imagínense con el cañón, pues a lo mejor se iban comiendo una empanadita de jaiba, iban escuchando la bamba, tomando aguardiente, no sé. Pero si ya estabas llegando a Amozoc, una tortita de tamal ahí, bajando cumbres, una torta de tamal con atolito, porque hay que recargar fuerzas. Ya el bolobán nos hizo digestión, hay que comernos un atolito. El problema es que ya estaban ahí los franceses, entonces ya no podías pasar a Amozoc, pues tenías que sufrirla, ¿no? Y pues bueno, llegamos finalmente, señores, al 5 de mayo. A las 9 de la mañana empiezan los primeros cañonazos, así como de, pues ahí te voy. Desde los fuertes de Loreto y Guadalupe les mandan un par de saludos vía cañón a los franceses, pero es hasta las 11 de la mañana que con un cañonazo y con el repique de todas las campanas de la ciudad de Puebla se empieza de manera formal la batalla. Lorenzés se lanza contra los fuertes de Loreto y de Guadalupe. Y por ahí Leonardo Márquez y los conservadores le dicen, oye, no, nos tenemos que meter por acá, por abajito, por el camino que va de Amozoc al convento del Carmen. Pero Lorenzés dice, no, yo voy de frente, mis tropas son mucho mejores que las mexicanas y los vamos a destrozar. Y se viene la primera carga de suavos. Y luchan ahí a las faldas de las fortificaciones. Y los suavos eran expertos, o sea, de verdad que eran militares muy diestros, eran muy buenos para matar, pero son detenidos por los soldados mexicanos. La primera carga de los franceses es rechazada y viene una segunda carga sobre el fuerte de Guadalupe, donde Negrete dirá otra de las frases importantes de esta batalla, que es, en el nombre de Dios, primero nosotros. Y se dan otra vez con todo. Y aquí ocurre un hecho muy significativo, porque le entra al quite
el sexto batallón de la Guardia Nacional del Estado de Puebla, mejor conocido como de los Zacapuaxtlas. Que resulta que este batallón en realidad estaba conformado en su mayoría por gente serrana de Tetela de Ocampo y había muy pocos de Zacapuaxtla. Pero después pues ya la tradición nos dijo que eran los Zacapuaxtlas, nadie le hizo justicia histórica a los de Tetela, pero aquí sí se las vamos a hacer y vamos a mencionar que fueron ellos los que se agarraron frente a frente a machete limpio con los suavos y bolas que los repelen también. Entonces es aquí donde Lorenzés ya empieza a decir, a ver, chinga, algo está pasando. Y como a las 2:30 de la tarde manda la última carga. Las crónicas y los relatos documentados de la batalla nos dicen que los mexicanos se defendieron como pudieron, incluso aventando balas de cañón con las manos a los suavos que estaban trepándose por las bardas de las fortificaciones, que hoy les llamamos Fuertes de Loreto y Guadalupe, pero que en su momento pues eran una capilla con una barda, no eran realmente una fortificación en toda la expresión de la palabra. Les empieza a llover como milagro para el ejército mexicano, empieza un aguacero de aquellos y llega Porfirio Díaz desde el ala derecha a cerrar la pinza y les cae a los franceses rechazándolos totalmente. Y finalmente para las 5:30 de la tarde ya Lorenzés se empieza a replegar y ya lo escucho diciendo putain de merde, o sea, puta madre. Sí. O sea, le ha de haber dolido muchísimo. No sabes hablar francés, pero ¿qué tal dices groserías? Exactamente, ¿no? Se documentaron aquí bien las groserías en francés para poder venir a transmitirles lo que debió haber sentido en ese momento el general Lorenzés. Y bueno, pues aquí nos tenemos que hacer la primera pregunta. ¿Fue realmente una victoria por estrategia militar y aciertos de Zaragoza o fue que Lorenzés se equivocó y se fue a estrellar literalmente contra las paredes de los fuertes de Guadalupe y Loreto, lo que determinó la batalla? ¿Qué piensas de eso? Yo creo que todo jugó, porque efectivamente a Lorenzés le dicen, mira, nos abrimos, venimos así todos en filita, nos abrimos, como que los rodeamos, y él así de, no, yo voy a seguir con mi estrategia porque esto me ha funcionado y tracas, hijo de tu madre, ¿no? Exacto. Entonces, pues por ahí sí le falló bien feo, a pesar de que le estuvo, ahora sí que como dicen, se le estuvo y no quiso. Ahora, exacto. Zaragoza pues también planeó bien, fue una pinza lo que hicieron y pues todo se les conjuntó, o sea, fueron de las dos. Lo que sí es que también Lorenzés, como venía tan confiado, pues igual le dijo, ay, ahorita de 3 balazos me los chingo, ¿no? Pero pues, ¿cuál? Exactamente. Que salimos guerreros, o sea. Yo creo que sí hay mucho de valentía de los hombres que pelearon en ese momento, de animarse a ponerse en la moda con el mejor ejército del mundo. Y pues es algo de lo que sí nos tenemos que sentir orgullosos, porque en este país que está lleno de derrotas y de sentimientos derrotistas por todas partes, pues creo que este episodio de la historia es valioso y vale mucho la pena conmemorar. No, y ¿sabes qué? Ahorita que estabas diciendo así de a las 9 de la mañana y de repente a las 11 fue cuando empezaron a sonar las campanas de la ciudad. Yo dije, no manches, hasta chinita me puse así de, imagínate eso de estar oyendo tili. Sí, y éntrale. Ajá, o sea, sí, como ha que de haber estado así como que, no manches, o sea, yo sí, de verdad. Y ahora, por ejemplo, o sea, a mí sí me da mucha, como, no sé si decir gracia o risa o qué, la anécdota esa que dices del artillero que estaba cargando los cañones y cuando vio que ya venían los franceses y él con la bala de cañón aquí en la mano, pues se las avienta aunque sea así, ¿no? Y o sea, pero pues él sorprendido, así como que, ay, estos ya vienen muy rápido, ya no voy a alcanzar, y tras se las avienta así. Exactamente. Sí, no, y es que de esas anécdotas tenemos un buen, porque incluso en la invasión del 47, la Ciudad de México dicen que se defendió hasta mentadas de madre, ¿no? O sea, cuando ya no nos quedaba nada, pues te insulto, pero no me dejo, ¿no? No sé, como que me suena muy familiar eso. Pero bueno,
Tras la victoria mexicana viene otro de esos episodios, ¿no? Donde Zaragoza va al telégrafo y le manda WhatsApp al presidente Benito Juárez. Lo recibe Guillermo Prieto por acá por una oficina que me parece que estaba al lado de lo que hoy es el MUNAL. Y con este mensaje, ¿no? De las armas del gobierno se han cubierto de gloria. Guillermo Prieto se lo lleva al presidente Juárez y pues bueno, hay festejos. Y viene otra parte donde nos tenemos que cuestionar por qué Zaragoza no persigue a los franceses ya en franco repliegue y los termina de eliminar. Porque la historia nos dice así como de, a ver, los franceses se replegaron a Córdoba y después recibieron los refuerzos, pero no fue tan resumido el caso. Resulta que sí, o sea, los franceses se repliegan, pero están ahí cerquita. Y Lorenzés le está tendiendo la trampa a Zaragoza y le está diciendo, vamos a darnos en el llano. Y se esperan ahí un par de días para ver si Zaragoza pica el anzuelo. Uh-huh. y sale al llano. Y Zaragoza dice, no soy pendejo, sé que en campo abierto sí nos van a destrozar. Sí, es correcto. Entonces, porque por eso ya los había medido en Aculchín y no sale Zaragoza. Ahora, otro de los parámetros que podríamos usar para darle la razón a Zaragoza es que cada baja del ejército francés le costaba al ejército mexicano alrededor de 300 tiros. Entonces era era totalmente ineficaz la forma de actuar del ejército mexicano para poderles crear una baja. Y sin embargo, en el cuerpo a cuerpo se la pellizcaron. Entonces era muy riesgoso, muy riesgoso ir a buscar a los franceses. Y pues bueno. Sí, porque como dices, o sea, la superioridad también fue debido mucho al terreno, a que estaban en los fuertes, a que estaban... Exactamente. Porque si se salen a donde está todo planito... No, ahí sí la historia hubiera sido diferente, ¿no? Es correcto. Entonces, bueno, pues termina la batalla de Puebla. Zaragoza para agosto del 62 vuelve un poquito a la Ciudad de México. Después vuelve a la zona de Aculcingo en septiembre, donde se empieza a sentir mal, donde empieza a tener fiebres. Es muy triste esta parte de la historia de Zaragoza porque lo relatan alucinando, lo relatan llamando a sus hombres, llamando a la lucha, llamando a su caballo, ya en el franco delirio. Y pues resulta que Zaragoza también, igual que su padre, muere de fiebre tifoidea. Y aquí yo tengo que hacer la reflexión. A ver, ¿no se lavaban las manos? ¿Comían todos los días con Doña Pelos? Y pues bueno, esta es una parte como entre broma, ¿no? La verdad es que el general Zaragoza visitaba mucho los hospitales donde estaban donde estaba su gente, donde estaban sus soldados. Sus heridos, ajá. Y es ahí donde él contrae el tifo. Y pues nada, se lo lleva, igual que a su padre, el tifo a la edad de 33 años y solo unos meses después de haber ganado la batalla de Puebla. Don Benito va a lanzar un decreto donde le pone el nombre a la ciudad de Puebla, Puebla de Zaragoza, en honor a el general. Y bueno, pues la historia no termina un poquito ahí. El ejército francés, tras esta derrota, manda 30,000 soldados más que llegan en octubre de 1862, desembarcan otra vez en Veracruz. Pero también retachan a Lorenzés. Lorenzés se regresa a Francia, es sustituido por el general Forey y va a morir en 1892, totalmente desacreditado. O sea, es correcto, imagínate, después de haber sido el gran vencedor en Crimea y todo, y ahora pues los de la raza inferior que tú mismo dijiste, pues te pusieron en tu madre y pues mejor regrésate, mijo, deja de estarnos haciendo quedar mal porque... Sí, regresó con Napoleón, regresó con Napoleón y le dijo, pues me hizo daño el mole poblano, no pude con el camote y pues Napoleón dice, pues ahí te va Forey, ¿no? Y llega el general Forey
que para el año de 1863 le va a poner un sitio a Puebla de 62 días, donde finalmente la ciudad de Puebla va a caer en una segunda batalla de Puebla. Y para 1864 llega tu querido Maximiliano de Habsburgo a dar lata a esta región. A don Maxi. A don Maxi. O sea, la batalla de Puebla, o sea, no fue como que evitara la intervención francesa, no fue, pero sí retrasó este acontecimiento, ¿no? Porque a lo mejor sin esa batalla ganada, don Maxi hubiera llegado un año antes a México. Exactamente. Y ahorita pues estamos ya avanzó casi todo un año después de la batalla y pues sí, o sea, sí la retrasó, pero no, realmente no evitó nada. Exacto, y se viene toda la parte del Segundo Imperio, el intento de establecer una monarquía francesa aquí en territorio mexicano. Ya sabemos cómo le fue a don Maxi, ya sabemos qué es lo que le ocurrió. Si no lo saben, los invitamos a ver el capítulo que tenemos de El Gran Villano, Maximiliano, para que conozcan un poquito de cómo fue y cómo es que tratamos al emperador por estos lares. Pero ahí no acaba la historia de la batalla de Puebla, porque ya en los estertores del Segundo Imperio, el 2 de abril de 1867, hay una tercera batalla por Puebla, en donde el vencedor es nuestro amigo Don Porfirio Díaz Morí. Le pone otra vez en su madre a los franceses. Y bien dices, otra vez. Otra vez, es correcto. Y ahora sí los retacha hasta Veracruz, y de ahí empiezan a abandonar a Maximiliano. Es la batalla en donde dicen, nos vamos de México, porque también ya le estaban empezando a caer allá en Europa a Napoleón los de Prusia, y dicen ya, pues no se pudo acá en México, nos tenemos que ir. Sí, porque es más importante defender allá que acá. Entonces, que acá que no tenemos todavía nada seguro, ¿no? Entonces, exactamente. Maxi, con tu comper, ahí te quedas solo con el changarro, a tu suerte. Lo dejan solo, Carlota lo deja solo, todo el mundo lo deja solo. Todos lo abandonan. Y toda la historia termina en Querétaro con el fusilamiento de Maximiliano, de Miramón y de Mejía. Es correcto. Y pues bueno, esa es la historia de la batalla de Puebla, donde hay muchos episodios de los que de verdad sí nos tenemos que sentir orgullosos. Es cierto, un año después tomaron Puebla, pero también es cierto que después los volvimos a vencer. En Estados Unidos el 5 de mayo es una fecha donde ellos la festejan mucho. Muchos mexicanos dicen que porque piensan que es nuestra independencia. No es así, es porque los estadounidenses saben perfectamente que fue la derrota de los franceses, el último intento de una potencia europea de meter sus narices en el continente americano. Eso es lo que festejan y eso es lo que es importante para ellos, porque mientras ellos se deshacían en su guerra civil, México pudo detener a los franceses. ¿Cómo ves? Súper interesante, ¿no? Porque a pesar de no ser el ejército más preparado, es más, ni siquiera de ser un ejército como tal, porque como dijimos, o sea, tuvieron que juntar gente así de tu ven, porque quieres venir a pelear conmigo o te obligo, ¿no? Entonces, sin ser un ejército, logran derrotar al Lorenzés, que, bueno, era un militar súper, superdotado, reconocido, o sea, y eso tiene muchísimo mérito. Entonces sí, o sea, el que hayan logrado derrotarlo, unos cuantos soldados hechos, la población y los de Tetela. Los de Tetela, por favor. Iba a decir los Acapaxlas, pero pues no, los de Tetela, pues sí, la verdad es que, pues sí tiene bastante mérito. Exactamente. Y pues ojalá que podamos recuperar este episodio de la historia. Ya sabemos que nos han contado miles de veces, pero pues nada, es bastante interesante. Así es. Pues estamos llegando al final de este capítulo de Entre Risas y Cenizas. Gracias si estás aquí en este punto del video. Te pido que nos dejes un comentario, te pido que nos dejes un aporte.
si estás de acuerdo, si tienes más datos, si no estás de acuerdo también, para que nuestra comunidad pueda llegar a mucha más gente y promover el debate histórico. Es correcto. Aquí aceptamos todos los comentarios. Exacto. A nosotros no nos importa que nos tiren hate, que nos alaben, que a nosotros no nos importa. Y si sabes algo más o si piensas que alguno de nuestros datos está erróneo, eres bienvenido a ponerlo en los comentarios y decirnos, es que esto es así, así. Exactamente. Y si estás equivocado, también te vamos a contestar, por supuesto. Exactamente. Pues nada, Sandy, ¿cómo podemos encontrarte? ¿En dónde podemos escribirte? A mí me encuentran en Instagram, en TikTok y en X como @sandungaRDZ. Ya estoy subiendo más contenido y yo creo que para la próxima semana ya tenemos el TikTok oficial del canal. Sí, para que también vayan a ver allá los shorts que dejamos con datos curiosos y para que sigamos hablando de historia. Es correcto. A lo largo de estas semanas hemos ido subiendo shorts también, no solo del tema del viernes que tocamos, sino de los acontecimientos que hayan ido sucediendo en la semana, las efemérides. El doctor sube a veces de un libro y así vamos. Pues nada, a mí me encuentran en X como Oscar-0745. Por favor, siéntanse libres de ir a interactuar conmigo. Y los esperamos el próximo viernes con un nuevo capítulo. No se lo pierdan. Ya veremos qué traemos y qué invocamos qué se trata a la mesa de debate de la historia. Cuídense mucho. Correcto. Chao. Chao.